Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario llamado Psicoanálisis y Feminismos, articulando conceptos, dictado por la licenciada Mariana Torres Cárdenas, a quien le damos la palabra. Cuando quieras, Marian. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, la idea es retomar un poquito algunas cuestiones que trabajamos la semana pasada y poder de nuevo abrir el espacio para que podamos conversar y podamos intercambiar un poco las miradas, los pensamientos, las ideas. Quería retomar algunas cuestiones del primer encuentro que me parece que son fundamentales y que son base para poder pensar el eje de hoy, que era un poco pensar las cuestiones de las hegemonías corporales vinculadas a la cuestión de la identidad, que es lo que trabajamos la semana pasada. Y bueno, voy a hacer un punteíto un poco de las cosas que fui planteando en el primer encuentro para que podamos avanzar sobre el tema de hoy. Ya les había dicho que la realidad, cuando hablamos de realidad, hablamos de una realidad significada, que nuestra percepción se estructura por construcciones simbólicas que producen significaciones, y que esto es importante. Que estas construcciones simbólicas establecen, ¿no?, categorías lógicas, sistemas clasificatorios, y que determinan tanto normalidades como desvíos, ¿no? Si hablamos de algo que es normal, siempre hay algo que está por fuera de esa normalidad. Eh, bueno, acá hago un extra, un agregado sobre eso que tiene que ver con que estas categorías lógicas, sobre esas categorías lógicas también se monta el deseo, y que en el plano del yo se va a traducir en anhelos, en proyectos y también en mandatos. O sea que muchas veces los deseos, este sería como otro eje para pensar de trabajo, eh, los mandatos en tanto también construcciones simbólicas dentro de esta realidad significada, le dan material al deseo y muchas veces se traducen desde ese lugar, ¿no? Digo, por ejemplo, el deseo de maternidad. El deseo de maternidad también está construido con esta estofa, ¿no? Digo, con estas construcciones simbólicas que, bueno, donde los mandatos se cuelan, ¿no? En esta materia prima sobre las cuales el deseo toma también sus significaciones. Cuando hablábamos de identidad la semana pasada, bueno, la identidad se nutre de estas construcciones, ¿no? Y en tanto se nutre de estas construcciones, también decíamos que no es algo fijo e inamovible, que la identidad, que esta cuestión donde me paro y digo yo soy, ¿no? Sobre la estructura de la falta en ser que plantea Lacan, digo, donde me pare, digo yo soy, eso va variando a lo largo de la vida. Este, entonces, esto, que está en permanente movimiento. Hablábamos de la identidad de género también, ¿no? Y que decíamos que, bueno, que tampoco está exenta de estos movimientos, que hoy, en esta época particularmente, nos encontramos con muchas movilidades en términos de identidades de género. Eh, y sobre todo, lo que les quería plantear en el primer encuentro, y que lo estábamos conversando, es que tanto las identidades de género como las orientaciones sexuales no definen una estructura o una configuración psíquica, y que desde ya mucho menos configuran una patología. Y que esto es importante que lo tengamos presente para pensar nuestra clínica. Bueno, entonces, hecho este punteo, hoy sí les propongo, sobre esta misma base, poder reflexionar cómo se construyen las hegemonías corporales y cómo afectan a cada quien, y en cada época también. Y sobre todo, si pensamos que desde el psicoanálisis sostenemos una idea del cuerpo como imagen, no del organismo, ¿no? Digo, si tomamos el cuerpo en tanto una configuración de forma, de imagen, ahora voy a ir un poquito más, me voy a adentrar un poquito más en la teoría, digo, pero si concebimos el cuerpo como imagen y no como un organismo, como una forma, bueno, ¿cómo se entrecruzan justamente estos mandatos ligados a los estereotipos? En el primer encuentro
yo hablaba de estereotipos de género, ¿no? Y en relación a esta división femenino-masculino, qué características se les adjudican a lo femenino, qué características se adjudican a lo masculino en términos de estereotipos. Y ahora, digo, en este nuevo eje que les propongo que pensemos, es, bueno, cómo se juega el estereotipo en relación a la imagen corporal, a la imagen del cuerpo, si no es en función de el concepto de belleza, el concepto de lo lindo, el concepto de lo que se espera en relación a determinada forma, a determinada expresión en relación a lo corporal, a, a determinada configuración de una imagen en el espejo sería, ¿no? Digo, ¿cómo se cuelan estos estereotipos si justamente lo que determina es cómo debería ser alguien o algo, ¿no? Los estereotipos determinan también cosas, eh, pero en relación a que este mandato de cómo debería ser alguien, también nutre a la construcción del concepto de belleza. Eh, y entonces también se monta sobre la categoría de normalidad. Y desde allí, por lo menos yo lo pienso de esta manera, también se configuran los espejos sobre los cuales nos reflejamos. Entonces, más allá de que después podamos pensar en la clínica, el caso por caso, en relación a determinadas cuestiones que se montan sobre la imagen o sobre la imagen reflejada en el espejo, me parece que es importante que podamos pensar cómo inciden estos estereotipos, cómo inciden estas construcciones simbólicas que determinan una normalidad. Digo, porque el concepto de belleza no es sino eso también, una norma que va variando a lo largo del tiempo. Si les parece, les quiero mostrar un PowerPoint con algunas imágenes para que veamos justamente algo de estas imágenes que determinan normalidades. Lau, cuando quieras pasar el Vale, PowerPoint, comparto pantalla. dale. Díganme si lo ven. ¿Se ve? Ahí va. ¿Las voy pasando, Mariam? Sí, sí, anda pasando y si quieres poner pantalla completa. Está en pantalla completa, ¿eh? ¿No lo Ah, ven? no, yo lo estoy viendo como... A ver, vamos otra vez. ¿Se ve chiquitito? Sí, pero está bien, no importa. Yo lo veo. Bueno, a ver, detenete acá. No Bien. sé si pudieran observar, bueno, digo, son cuerpos femeninos, con distintas formas, pero bueno, en el primer tiempo aparecen como cuerpos más redondeados, más naturales, pancita, caderas, piernas. En la época victoriana, como ven, aparece el corset y esas cinturitas de avispa, que van modelando también la imagen sobre la cual hay que reflejarse, ¿no? Digo, la imagen que había que seguir. Si querés, Lau, podés Dale, seguir. paso. Bien, otra vez te pido, Lau. Fíjense cómo pasamos el siglo pasado, qué fuerte que suena esto, pero sí, el siglo pasado que habitamos, bueno, una sucesión de corporalidades donde, bueno, más o menos tienen cierta lógica, pero cuando llegamos al nuevo siglo, o a finales del siglo pasado y principios de lo que aparece es como una cuestión más de flacura desmesurada en relación a las imágenes que nos proyectan, sobre todo las publicidades, ¿no? Digo, la moda a través de las publicidades. Por eso,
arranco y tomo unas publicidades más actuales que tienen que ver con las de DAB, que el desafío, bueno, no es solo esta marca, pero digo, el desafío es empezar a poner mujeres reales, ¿no? Este es el planteo que hacen. Si tienen en mente, bueno, esto, ¿no? Como otros cuerpos, ya no esos palitos súper lánguidos, sí, casi sin formas, cuerpos femeninos, ¿no? Podemos ir al final, ¿no? Bien, Y ahí terminamos. gracias, Lau. Bueno, estas imágenes reflejan un poco los discursos circulantes y las propuestas de lo que debe ser, justamente, ¿no? De estos estereotipos corporales. Me gustaría que podamos pensar esto justamente, que es no dejan de ser imágenes en el espejo, le dan consistencia a los espejos sobre los cuales nos miramos y nos reflejamos, espejos que plantean cuestiones de delgadez, de, de, de- de blancura, lo voy a decir así, digo, delgadas, blancas, eh, altas, jóvenes, ¿no? Digo, son ideales y son mandatos que le dan forma a determinados espejos sobre los cuales se configuran lo- lo- las representaciones sobre las cuales montamos determinadas normalidades. Ada, ¿levantaste la mano? Abrí el micrófono. Estás silenciada. No, está silenciada. Sí. Lau, ¿podrás vos habilitar? Ahí está. Ahí Ahí, está, ahí está. ahí Ahora Ahí sí. sí. está. No, me quedé pensando en esto de la blancura que vos planteabas y a principios de 1900 las mujeres se colocaban como polvos de maquillaje eh, una sustancia que no era sana para el cuerpo justamente, ¿no? Para quedar blancas. Y también se usaba mucho, estaba de moda el color verde y entonces los tejidos que se teñían con un ácido, que eso también provocaba mortalidad y mucho daño en la salud de la mujer, ¿no? También Exacto. pensaba esta cosa del miriñaque, de esos vestidos enormes, que te prendía fuego si pasabas por alguna fogatita, porque en ese momento no teníamos ni siquiera las estufas que hay ahora, ¿no? Eh, Eso, y cómo de pronto también ese ideal responde a una cultura, Exacto. ¿no? Y que cada cultura tiene esas normalidades, bueno, que hacen a nuestros espejos justamente, ¿no? Y el Exacto. poder desarmarte, deshacerte de esos mandatos culturales es todo un trabajo bastante profundo, ¿no? Me parece que lo importante, a mí, esto es una opinión sumamente personal, las tradiciones, uno las toma con mucho respeto porque es parte de la época y es parte de lo que uno hereda, pero como herencia, uno con lo que hereda puede hacer lo que quiere. Lo puede modificar. Digo, si heredo una casa, yo puedo venderla, la puedo alquilar, la puedo habitar, la puedo reformar. Si heredo algo simbólico, ¿no? Como es el tema de los modelos de belleza o de los modelos de mujer, yo también puedo hacer exactamente lo mismo y decir, este mandato no lo quiero. Y puede elegir si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, por ejemplo, entre otras cosas, que ese es un mandato bastante marcado para nosotros las mujeres, ¿no? Ujú. Sí, Eso. sí. Gracias, Ada.
absolutamente. O sea, sobre el ideal de belleza y sobre las hegemonías corporales se han montado un montón de prácticas nocivas para la salud. Digo, vos nombraste un montón y yo pienso, bueno, en esto, en el corset, pienso en todas las prácticas para achicar los pies en Oriente, las mutilaciones. Digo, hay un montón de cuestiones sobre lo real del cuerpo, diría Lacan, que se producen justamente para responder a un determinado, a una determinada imagen que necesitamos ver reflejada en el espejo. Y lo cierto es también que sobre ese espejo que se configura de manera social, también se montan los malestares que podemos llegar a recibir en la clínica. Sí, digo, bueno, cada quien verá, digamos, en su propia historia y de su propio recorrido qué le ha pasado con su propia imagen en el espejo, pero me parece que también es importante que podamos pensar, bueno, a ver, si el yo justamente se constituye en relación a esa imagen en el espejo, bueno, ¿qué pasa con justamente con todo ese entramado simbólico que nos da la época, que nos da la sociedad en la que vivimos y que no es un dato que tendríamos que descartar y quedarnos solo con cuestiones más estructurales y teóricas, solo desde el psicoanálisis, desde la lectura directa de Freud o Lacan, sino poder pensar, bueno, si ellos lo han planteado en términos de, bueno, cuál es el entramado que nos da la época, que es lo que les planteaba en el primer encuentro, bueno, ¿por qué no tomar esto también para poder pensar qué pasa y qué nos pasa hoy en nuestra clínica, en líneas generales, y sobre los malestares? Esto da para abrir mil líneas de temas, ¿no? Digo, esto que yo les nombraba y que Ada también tomó, que tiene que ver con el deseo de maternidad. También pensar la cuestión de los espejos y y la imagen en relación a cómo se dan las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ustedes con pacientes jóvenes es likeó, no likeó, miró mi historia, no miró mi historia, me bloqueó. Digo, también cómo se juega esta interacción sobre las redes, que tiene mucho que ver también la cuestión de la imagen ahí en juego. Y que es eso, hay cuestiones que apaciguan y hay cuestiones que generan malestares. Bueno, son datos a tener presentes al momento de ofertar un espacio de escucha. Me parece que, sobre todo, y vuelvo sobre lo que veíamos la semana pasada, es tener la advertencia de que no todo lo que entra dentro de la hegemonía o lo que se desvía de esa hegemonía necesariamente es patológico. Entonces, me parece que este es el desafío como analistas que tenemos. Voy a hacer un breve recorrido más teórico para poder pensar qué nos dijeron Freud y Lacan en relación al espejo, en relación al cuerpo, para poder retomar un poco esta cuestión de las hegemonías que sí van mutando con la época, como vimos en estas imágenes. Y acá hago una pequeña introducción como para quien esté con ganas de seguir pensándolo, que no por nada, sobre todo, los estereotipos de belleza se han montado históricamente sobre las mujeres, ¿no? Digo que también ahí las cuestiones de género, donde efectivamente hay un lugar distinto y privilegiado para los varones, en esta división varón-mujer, ¿no? Digo, que nos han establecido binaria, donde no hay nada más que eso posible y todo lo demás se constituían en desvíos, en lo que es el conjunto denominado mujeres, también se montaban, bueno, estos mandatos en relación a qué debía ser una mujer. No solo en relación a su comportamiento, de la sumisión, de las tareas de cuidado, hasta les diría de poca inteligencia, ¿no? Digo, el mundo de las teorizaciones y de los debates teóricos e intelectuales era para los varones, el mundo político era para los varones, digo, cosas que han ido mutando a lo largo de la historia, justamente, todavía falta. Pero también la cuestión de la belleza ha sido históricamente puesta sobre ese estereotipo en relación a las mujeres, ¿no? Digo, éramos nosotras las que nos teníamos que
ocupar de mantenernos jóvenes y bellas según el mandato de cada época. Tanto Freud como Lacan elaboraron distintas teorizaciones alrededor de la constitución subjetiva, en relación a la cuestión del Edipo, en relación a la primera vivencia de satisfacción. Lacan va a hablar de la tríada necesidad, demanda, deseo, pero sobre todo, y esta es la que me interesa a mí, que nosotros podamos como darle una vuelta, es aquella que tiene que ver con la construcción del yo y del cuerpo, ¿sí? Porque están ligadas. En Introducción al narcisismo, Freud ya plantea algunas cuestiones en relación al cuerpo y a la constitución del yo, que van ligadas. Freud nos va a decir que el yo no se encuentra desde el inicio. Dice que lo primero que hay son pulsiones autoeróticas y desorganizadas, ¿no? Dice, el yo tiene que ser desarrollado, nos va a plantear en ese texto. Dice que a este autoerotismo, a estas pulsiones primordiales y autoeróticas, se tiene que sumar una nueva acción psíquica, dice. Y nos dice para que el narcisismo se constituya. Ahora, esta constitución del narcisismo, en relación a una imagen, él va a plantear va a utilizar el concepto de imagen, dice, bueno, se constituye el narcisismo, se constituye el yo. Y esto es importante que lo tengamos presente. Esta nueva acción que se tiene que sumar para que el narcisismo se constituya y dé origen al yo. En el yo y el ello, 9 años más tarde, ¿no? Introducción al narcisismo de 1914 y el yo y el ello es de 1923, él va a plantear al yo como la proyección. Fíjense, esto es yo, bueno, no me canso de releer a Freud y encontrar y reencontrarme con cosas que ya leí, que ya me parecieron fantásticas y me siguen pareciendo fantásticas. Sí, que el yo es la proyección de una superficie derivada de sensaciones corporales y que parte de la superficie del cuerpo, donde están en juego estas pulsiones autoeróticas, y entonces el yo va a quedar conceptualizado como la proyección psíquica de la superficie corporal. ¿Me siguen hasta acá? Digo, esto va a ser correlativo a la conceptualización de Lacan del estadio del espejo. Lacan tiene dos momentos en la conceptualización del estadio del espejo. En un primer tiempo, hasta 1949, va a decir que es un periodo hasta los 18 meses, donde justamente, ¿no? El cachorro humano nace indefenso, no hay una imagen corporal unificada. Él también va a plantear esta cuestión del caos pulsional, del autoerotismo, y va a plantear que es a través del otro donde va a poder apropiarse de una imagen corporal unificada. Ahora, a partir de 1950, lo que él va a plantear justamente es que el estadio del espejo no va a ser exclusivo de este primer tiempo de vida, sino que va a decir que dos cosas que son sumamente importantes para que tengamos en cuenta. Una, que es el paradigma del orden imaginario, de ese registro. Y que por otro, el estadio del espejo estructura permanentemente la subjetividad. Entonces, esto que venimos planteando desde el principio, que estamos hablando inicialmente, de que hay una imagen en el espejo, hay una imagen que uno va a buscar a ese espejo, está condicionada por un otro, con mayúsculas va a decir Lacan, ¿no? Y que podemos plantear este otro social, este lenguaje que circula, y estas construcciones y estas categorías lógicas donde hay que ser flaco, blanco, joven, flaca, blanca, joven, heterosexual, ¿por qué no? Digo, un montón de construcciones que efectivamente dan una identidad o dan un objetivo a alcanzar, ¿no? Si tomamos la cuestión de la época, sobre todo las publicidades, en los medios que elijan,
desde las redes hasta las gráficas, hasta la televisión, las propagandas y demás, bueno, había un ideal muy hegemónico, muy poco acorde a la realidad, donde había que borrar cualquier marca de imperfección según esta normalidad establecida. Entonces no hay rollitos, no hay pelos con canas, no hay pelos, ¿no? Digo, la nueva publicidad de Dove que muestra distintos tipos de axilas en las mujeres, por ejemplo. Digo, bueno, hay un montón de cuestiones, de construcciones que circulan y que le dan material a la construcción de los distintos espejos. Entonces, un poco ya lo había planteado la semana pasada, pero retomando esto, o sea, Lacan nos va a decir que la relación del ser con la realidad, la del sujeto con su mundo, se va a encontrar modelada por esta imagen especular. Entonces, de alguna manera, el estadio del espejo también nos muestra o intenta mostrarnos la relación libidinal de la imagen con el cuerpo. Entonces, cómo el yo se identifica con una imagen que estos espejos reflejan. Entonces, vuelvo sobre algo que ya lo nombramos, pero que me parece importante que señalemos. Lacan nos va a decir, el cuerpo no es el organismo. El organismo de alguna manera, por el atravesamiento del lenguaje que nos antecede, por ese orden simbólico que nos antecede, está perdido por estructura. ¿Sí? Entonces, eh, ese cuerpo del que hablamos no es un real biológico, sino justamente lo que les decía antes, es una forma, es una imagen. Es necesario que intervenga la dimensión simbólica justamente porque nos antecede y porque lo que hace es circular estas representaciones en relación a cómo se espera que determinada persona sea, se vea eh, y se mueva en este mundo. Esta cuestión de que yo les decía que toman distintos ejes para hablar de la constitución subjetiva, bueno, en el eje de la tríada necesidad, demanda y deseo, bueno, la necesidad está perdida por estructura. Lo tomo y lo menciono así rápidamente para retomar un poco el video que vimos la semana pasada. Bueno, la necesidad, nos dice Lacan, está perdida por estructura, por la intervención del lenguaje, entonces el hambre en sí mismo no lo va a saciar cualquier cosa, ¿no? Como les mostraba este video de Matrix, donde este personaje estaba comiéndose un pedazo de carne diciendo, yo sé que esto no existe, o sea, en el plano de la necesidad lo que necesito son nutrientes, pero yo quiero ver este pedazo de carne jugoso y disfrutarlo. Bueno, es esto, de esto se trata, ¿no? Entonces, ya no hay un objeto determinado que satisfaga la necesidad. Tengo hambre, pero no quiero comer cualquier cosa, ¿no? Uno ya se va imaginando qué me gustaría comer hoy, qué es lo que me tienta, ¿no? Digo, este tipo de cosas que son importantes al momento de pensar, sobre todo esta cuestión de lo real y la realidad, ¿no? Digo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos que... muchas veces nos vemos tentadas a constatar lo que escuchamos en una sesión con la realidad. Digo, siempre poder pensar cuáles son las construcciones y cuál es el relato que circula. Bien. Voy a hacer un pequeño punteo en relación a lo que vengo diciendo. El cuerpo no es el organismo, sino es una forma, es una imagen. ¿Sí? Sí, efectivamente, en los primeros años de vida lo que se da es que el bebé, la bebé, necesita de la mirada de ese otro significativo para confirmar que esa es su imagen en el espejo, ¿no? Si ustedes han tenido algún niño o niña cerca en ese tiempo, se van a dar cuenta que, digamos, hay un girar la cabeza para constatar y que el mundo adulto le dice, ese sos vos, mira, ¿quién está ahí? ¿No? Digo, estas cuestiones de mostrarle, ahí está Pepito, Pepita, Pepite, ¿no? Esto es el otro mostrando
y ratificando esa imagen corporal unificada y anticipada, nos va a decir Lacan. Siempre sancionada por ese otro. Entonces, el cuerpo no es organismo, sino que es una imagen, y entonces esta forma, esta imagen es resultante de la identificación en el espejo. Y este espejo estructura la subjetividad. Y la relación del sujeto con el mundo se encuentra modelada por esta imagen especular. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en cuenta la incidencia de las construcciones simbólicas de cada época que se montan sobre determinados estereotipos, pero que nutren nuestra subjetividad y que efectivamente vamos a observar y a escuchar muchas veces en el consultorio, que también le dan trama a los malestares que nos llegan? Entonces, me parece que esto es algo sobre lo cual no podemos correr a un costado. Me parece que tiene que ser parte de lo que nutra nuestro posicionamiento para la escucha. Les propongo, digo, que cada quien, para sus adentros, no hace falta compartirlo, pero que puedan recordar qué cosas les han dicho a lo largo de su vida en relación sobre su cuerpo, sobre su apariencia. Y seguramente, y pensando en otras épocas y en otras generaciones, la mirada sobre el cuerpo, sobre la expresión, sobre cómo me visto, cómo me muevo, etcétera, siempre hay un intento de encauzar a cierta normalidad. Ay, estás gordita. Ay, qué flaquita que estás. Digo, he escuchado pacientes llorar en consultorio porque le han dicho que estaban flacas, como un halago, ¿no? Y que les generaba sufrimiento. Hoy circula, y vuelvo sobre lo que les planteaba del concepto de interseccionalidad, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Pensando sobre una clase media instruida, ¿no? Digo, estas nuevas generaciones, por lo menos en este plano, yo les decía, no es lo mismo en el Jujuy profundo, quizás no hace falta ni siquiera irme tan lejos, pero bueno, digo, para pensar los extremos de nuestro país, eh, que no se habla sobre el cuerpo del otro, ¿no? Digo, esa es una cosa que circula, no hay que hablar sobre el cuerpo del otro, nadie pidió opinión sobre cómo uno está, ¿no? Digo, sobre todo cuando se trata de encauzar sobre cierta normalidad, sobre estos espejos que son alienantes, ¿no? En esta cuestión de la determinación de lo que es bello y lo que no es bello. Entonces, si no respondes a esa hegemonía, te corres de lo bello. A mí me parece que un poco el planteo que había intentado hacer la semana pasada, pero quiero volver sobre esto con ustedes hoy, es que así como estos discursos plantean cierta hegemonía, estructuralmente siempre hay algo que los descompleta, ¿no? Digo esto, no todo se refleja en el espejo, nos dice Lacan, con ese hermoso esquema óptico y el florero, y no sé si recuerdan, pero lo que nos va a decir es que no todo se refleja en el espejo. Entonces la totalidad siempre es imaginaria, con lo cual siempre hay algo que va a descompletar. No me voy a meter ahora a hablar en relación a Alain ni nada, porque quería plantear un poco esta intersección de conceptos, eh, pero sí, todos los discursos epocales tienen algo que los descompleta, siempre hay algún lugar de ruptura, por algo van variando, por algo siempre hay revoluciones y desafíos, y me parece que estamos en una época donde efectivamente hay discursos que vienen a romper con estas cuestiones más hegemónicas en el plano de cierta normalidad a seguir. Eh, y en ese sentido, me parece que justamente los feminismos traen muchas disputas en relación a esta hegemonía corporal, muchas disputas en relación a lo que es el concepto de belleza, sobre todo femenino,
y de las disidencias, porque también el colectivo LGBTI trae rupturas en relación a las imágenes de los espejos, las identidades no binarias, las personas trans, eh, y me parece que es importante que podamos recoger algo de estos discursos. Em, Me gustaría leerles algunas frases de un texto muy lindo que se llama Mapeando el cuerpo territorio, de un colectivo de feministas latinoamericanas, em, que me parece que no están muy alejadas de la conceptualización del cuerpo en psicoanálisis, ¿no? Me permiten, voy a leer. Dice, no entender el cuerpo solo como carne y huesos, sino también con su espíritu, con sus miedos, angustias y felicidades. Es decir, entender el cuerpo como un territorio político para defender. Bueno, no es el organismo, dice Lacan, ¿no? Y Freud nos dice, es una superficie. Entonces, sobre una superficie sobre la que algo se proyecta. Bueno, este planteo dice, bueno, un territorio político. Dice que el cuerpo puede ser un territorio político para defender. Otra conceptualización dice, el cuerpo es un territorio lugar, vivencia, emociones y sensaciones. Entonces, entendido de esta forma, el cuerpo también es un lugar de resistencia. Teólogas feministas, dice, persiguen el fin de liberar el cuerpo de las mujeres. También argumentan que la primera dimensión de la vulneración en las personas se da en el cuerpo. Para ella se llega a la trascendencia, ¿no? Son teólogas, a través de cuerpos entendidos como fuente y territorio de inspiración. Geógrafas feministas han cuestionado el espacio como un lugar neutro. Dice que los cuerpos son construcciones culturales en base a la idea de un espacio, un lugar, una comunidad y un contexto. Y yo les pasé, creo que Laura ya les envió algunas bibliografías como para quien quiera ahondar un poco en la temática, el discurso de Paul Preciado en la intervención de las jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana del 2019, y Paul Preciado, que es un varón trans, eh, decía, ¿no? Bueno, les voy a leer un poquito, dos fragmentos del discurso y después abrimos lugar a los comentarios y a las preguntas. Dice, en primer lugar me gustaría decirles que el régimen de la diferencia sexual con el cual trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, sino una epistemología política del cuerpo, y como tal es histórica y cambiante. Y después les había marcado, a ver si lo tengo, porque con poca luz. En otro lugar, él plantea que el cuerpo es un espacio de construcción biopolítica. Y así como es un lugar de opresión, también es un centro de resistencia. Fíjense que no está alejado de lo que les leí de estas feministas en relación al cuerpo como territorio. Entonces, me parece que es importante que de alguna manera podamos pensar que efectivamente hay construcciones de la época que determinan la construcción de subjetividades. Y que en esto que Lacan nos decía, no perdernos en la espira, me parece que la apuesta justamente es que podamos recoger estos discursos circulantes tanto desde lo hegemónico como desde sus rupturas. De hecho, por ejemplo, entre estas cosas que les planteaba, entre estos textos, aparece en estos tiempos no solo una cuestión de identidades de género, de subjetividades identitarias, sino aparecen otros tipos de identidades, otro tipo de colectivos donde, por ejemplo, aparece, bueno, de hecho en una de las fotos se los puse, Gorda es la revolución que vamos a hacer, ¿no? Hay un colectivo Gorde en relación a poder pensar también qué pasa, ¿no? Digo, con esta cuestión de solo biologizar
las formas, ¿no? Digo, esta cuestión de ser gorda, ser gordo, ser gorde, esto como algo, esto es malo para tu salud, estás atentando con tu cuerpo, ¿qué te pasa? ¿No? Digo, como esta cuestión solo, el ataque a la norma, ¿no? El ataque a esa forma. Que cada quien también portará el cuerpo como pueda y en el mejor de los casos como quiera. Y en relación al como quiera, me parece que tenemos un rol fundamental en los malestares que vienen y que llegan a nuestros consultorios. Entonces, me parece que, bueno, esto, pensar cuestiones de época, pensar estas construcciones y estas categorías lógicas que inciden en el plano del yo y en la construcción del cuerpo como imagen, no son menores. No son solo eso, sabemos también que nunca tenemos que alejarnos del caso por caso, que el sujeto es el sujeto del inconsciente, y que es en producción, y que en el mejor de los casos va a ser en la producción, en producción, en un tratamiento, en un tratamiento psicoanalítico, pero también Lacan nos dijo que los registros siempre están anudados, ¿no? Y que no pueden pensarse por separado. Entonces, sobre todo la advertencia de no, de nuevo, lo que dije la semana pasada, de no caer en que nuestra escucha esté sesgada por estas construcciones que determinan normalidades y que los desvíos terminan siendo patologías. Siempre hay que pensar, digo, hay que amplificar la escucha. Me parece que de eso se trata, ¿no? De que el psicoanálisis, decía una colega el otro día, fue de vanguardia y que hoy no se transforme en algo estanco y aburguesado. Bueno, espero haber sido clara, espero que les haya aportado algo a esto. Ahora, en este momento, si quieren, nuevamente abrimos los micrófonos. Quien quiera comentar, saludar, preguntar, puede hacerlo sin inconvenientes y sin sentir vergüenza también. Por lo menos les propongo el desafío. Pensaba cuando hablabas del cuerpo como resistencia en los araucanos, ¿no? En las mujeres araucanas, cuando se produce la conquista del desierto, donde para demostrarle a quien había mandado a efectuarla, tenía que traer un pecho cortado de las Indias. Y lo que hace el pueblo femenino, digamos, de los araucanos, es decidir no parir más hijos. ¿No? Pensaba en todos estos espacios de resistencia que a través de la historia que al menos vamos conociendo, cómo la mujer trató de correrse o tratamos de corrernos de esos mandatos que no nos hacían nada bien, ¿no? De corrernos de ese lugar de ser un cuerpo a tener un cuerpo, ¿no? Eso. Exacto, bueno, de eso se trata, ¿no? De pensar un poco que, cómo estas imágenes, estas imágenes reflejadas en el espejo que se traducen en mandatos, muchas veces configuran los deseos también, ¿no? Digo, y perdemos de vista de que son mandatos. Por eso yo les Ujú. decía la semana pasada que las nuevas generaciones también tienen otro tipo de ofertas en este entramado. Entonces, volviendo sobre esto que vos decías, ¿no? Digo, de la resistencia de no parir más hijos, ¿no? Desde este lugar este es mi lugar de resistencia, eh, también estas nuevas generaciones tienen la opción de la maternidad, ¿no? La opción de la reproducción. Entonces, donde no era una opción y era un mandato, que esto que también conforma la trama del deseo, porque
es esto, escuchamos muchas veces, sobre todo cuando es un deseo que no se concreta, por el motivo que sea, ¿no? Digo, cuánta angustia, cuánto malestar, cuánta tristeza genera eso, ¿no? Cuánta impotencia generan estas cuestiones. Digo, son cosas que llegan al consultorio. Gracias, Hola, Ada. Hola, hola ¿qué Nina. tal? ¿Cómo están? Estaba pensando, porque el otro día participé también en una clase de las infancias y cómo va afectando el tema de las redes sociales diferente a lo que es el varón, a lo que es la nena, ¿no? Como hoy en día las nenas, más que nada, como que están utilizando lo que son las redes sociales justamente para esto, para embellecerse, ¿no? Como que todo lo que consumen y todo lo que hoy en día más están viendo es en función a estar más lindas, hacer el skincare, cómo vestirnos, el pelo, ir al gimnasio. Entonces, como que por momentos siento que hemos avanzado un montón y por momentos como que se me juega todo esto de decir, cada vez estamos yendo más a lo que es el estereotipo de mujer bella, ¿no? Como cómo se nos juega a las mujeres, a todas, porque a mí también me pasa, por ejemplo, con Instagram, que una está todo el tiempo como consumiendo este tipo de, bueno, de contenido. Y a diferencia del varón, que el varón de chiquito, que a mí me pasa, mis pacientitos, o sea, ellos consumen fútbol, consumen cosas divertidas, consumen otro tipo de contenido que no tiene nada que ver con lo que las nenas hoy en día es como que están muy sumergidas. Y no sé, estuve dando clases en un séptimo grado y era como todas hablando de esto, bueno, ¿y cómo me tengo que arreglar el pelo? Y que no sé qué. Y bueno, eso es un poco también, ¿no? Como digo, avanzamos, pero a la vez hay algo que nos está como condicionando cada vez más en lo que es el estereotipo. Avanzamos, pero falta un montón. Hay que seguir. De Tal eso se, cual. de eso se trata. Pero bueno, Nina, gracias. Sí, efectivamente. O sea, las redes hoy son un gran espejo. Ujú. Todo lo que ofertan. Me parece que lo importante es poder ofrecer alternativas a eso, ¿no? Claro. Permanentemente, intentar romper con esos discursos hegemónicos. Sí, publicidades, he visto juegos donde hay chicas sucias, despeinadas, feas, que el novio no la quiere y entonces tenés que jugar a que se Claro. laven el pelo, a que vayan a la peluquería, a que se vistan, a que se maquillen, bueno, nada. Digo, son discursos que circulan y que claramente se cuelan en el espejo que uno arma sobre el cual se mide además. Yo quiero ser. Digo, y sobre todo en las infancias y en las adolescencias, eh, bueno, esto es muy fuerte. Pero bueno, el desafío es este, ¿no? Digo, poder empezar a poner otras opciones. Y esto que vos decís, o sea, son las nenas y los nenes. O sea, no hay lugar para ninguna otra identidad en juego. Bueno, sí, falta. A trabajar. Sí, hay que seguir. Gracias. A vos. ¿Alguien más quiere sumar algún comentario, alguna pregunta? Mientras alguien piensa alguna pregunta, comentario, yo te voy a leer el chat que me manda Isaac, que agradece y que dice que es súper interesante la propuesta sobre las identidades y te agradece a vos, Mariana. Ay, gracias. Hola, ¿qué tal? Mariana, a mí me gustaría, quizás no es para hoy, pero bueno, dejarlo como para profundizar un poco, el tema esto de lo no binario, ¿no? Con la identidad y con la identificación. Poder pensar como estas cosas separadas, ¿no? Lo que es la identidad por un lado, que quizás cuando está esto del no binarismo, hay una identidad dentro de esa persona, pero lo que no puede es encontrar esa identificación con el género, o sea, con el género en realidad propuesto por la sociedad, hombre-mujer, no femenino, masculino. Entonces, ¿qué pasa dentro del psiquismo cuando no encuentra esa identificación?
Es que no sé, Joana, si no la encuentra, justamente. O sea, me parece que la propuesta del no binario es decir, bueno, yo no quiero entrar en este cajoncito ni en este cajoncito. Yo soy yo. Y en Ujú, el yo soy yo hay una identificación. ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros pensamos que efectivamente el yo es la proyección del cuerpo en el psiquismo, eh, ¿por qué tendría que estar bajo determinada categoría? Digo, hay un montón de cuestiones que circulan. Bueno, dentro de lo no binario, digo, se montan distintas expresiones de género en función a la vestimenta, en función a jugar. Me parece que también es una categoría, porque no deja de serlo. Bien, ujú. ¿no? Digo, por Preciado en algún momento dice, bueno, yo estoy en mi jaula. ¿Cuál es la jaula de ustedes? Yo soy un varón trans, pero esa es mi jaula, dice él. ¿Cuál es la jaula de cada uno de ustedes? ¿No? Les desafía en ese discurso. Eh, Digo, no deja de ser una categoría, pero también, de nuevo, vuelvo sobre esto, ¿no? Digo, cada discurso y cada categoría también tiene algo que la descompleta. Entonces, muchas veces la categoría es una categoría para ir a romper las otras, ¿no? Digo, eh, yo siempre me acuerdo de esto, ¿no? Digo, yo pasé en la cuestión del lenguaje a usar la arroba, el arroba, ¿no? Para nombrar a las mujeres, porque en ese momento había que introducir el femenino en el discurso, en esta lógica binaria, a usar el arroba, y después llegó la X, ¿no? Y la X fue una complicación, yo la sigo usando. Este, no, perdón, primero el os as, ¿no? El arroba y el os as. Y en esta cosa de lo binario, justamente aparece aparece la X para decir hay más identidades que el femenino y el masculino. El X fue un gran problema al momento de leer, de nombrar, porque uno podía, pero lo que me pasaba y lo compartía con otras compañeras es, yo les decía, ¿no te pasa que cuando ves la X rápidamente lo completas con una O? Y me decían, sí, me pasa eso, porque íbamos, esto, ¿no? Niño, en vez de una X, uno leía niño, en la cabeza ponía esa O, ese masculino que era el universal, ¿no? De nuevo, los discursos según las épocas. Y aparece la E, de repente aparece la E para permitirnos vocalizar esa X que era imposible. Eh, lo que se generó con esa E, ¿no? Digo, desde furias desató esa E. Y la cuestión era, bueno, nadie está obligado, ni obligada a utilizarla. ¿A quién verá qué hace con el lenguaje, ¿no? Y cómo puede. Este, pero pasa eso, o sea, aparecen estas cuestiones disruptivas, plantean una nueva categoría, pero no es tan fácil salirse, pero vienen a descompletar las anteriores. Eh, Y me parece que no hay, digo, para pensar, yo tengo pacientes trans que son absolutamente neuróticos y neuróticas y neurótiques y no binarias, que vienen a hablar de lo que les pasa en la escuela, del novio, de lo mal que se llevan con la mamá o con el papá, y no hay nada que tenga que ver con su condición, con su identidad de género en juego en el malestar. Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar que la angustia, que el síntoma, que lo que traigan tiene que ver con que es una persona trans? Por ejemplo. De per se, es lo que dije la semana pasada, no de antemano. Digo, porque no hay algo que tiene que ver con su identidad de género. Después podemos escuchar otras cosas en relación a la estructura de cualquier persona que llegue. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me parece que no hay nada distinto en la estructuración del psiquismo, siempre que haya un lugar en el otro, un lugar en el deseo del otro, que haya sido alojado, que alguien le haya dado su imagen unificada en el espejo, y a partir de ahí transitar el camino que cada quien le toque, elija en el mejor de los casos, ¿no?
No sé si más o menos. Sí, gracias, Mariana. ¿Alguien más? Estamos muy bien de horario. Yo pensaba en lo que acaba de plantear Joana y se me ocurría pensar que quizás cuando vos tomás otra alternativa, no la universal, elegís otra alternativa, no la universal, es como que es más difícil encontrar espejos, ¿no? Porque ah, recordando lo que vos decías recién, yo estoy en mi jaula, ¿cuál es la tuya? El tema es que mm, me parece que es más difícil cuando no encontrás una jaula medianamente parecida a la tuya. Absolutamente. Absolutamente. Sí, Hay un sí, algo del espejo que no es imposible, pero es más difícil. sí, sin duda. Por eso es importante también la apertura de esto y el compartir para Ujú. encontrar, ¿no? Digo, por eso efectivamente, bueno, esto que dice Paul Preciado de, bueno, esta es mi jaula, digo, ir encontrando personas que van transitando por situaciones, por elecciones, por caminos de vida similares. El colectivo Gorde, digo, ¿cuántas veces muchas personas, digo, yo, en esto que les decía, eh, ¿por qué no pensamos, por qué no hacemos la introspección de pensar cuántas veces señalaron nuestra imagen o nuestra expresión para encauzarla en una normalidad, ¿no? Este, decir esto, ¿cuántas personas han sufrido, cuántos niños, niñas, niñas han sufrido por tener sobrepeso, por no responder a la forma hegemónica que se pide, y estos señalados, violentados? Bueno, digo, estas cosas, bueno, y cuando aparecen otros espejos, y muchas veces aparecen estos espejos desde los malestares padecidos, bueno, es un lugar de una nueva construcción, donde se arma ahí un espejo distinto, Claro. también, un poco que aloja esa diferencia, pero sin duda, Ada, sin duda, es difícil, es muy difícil. Sí, sobre todo en un tiempo en el que el cuerpo es tomado como un objeto, ¿no? Eh, nada, y hago así nada, estoy pensando un poco la historia y los contextos históricos que de alguna manera te condicionan, eh, cómo siguió, cómo se sigue con este paradigma de del biologicismo, ¿no? Sí, y sobre todo cuando hoy, y yo no me voy a meter en esto, pero digo, hay muchos estudios y hay mucho trabajo escrito donde eh, el planteo es, ¿no? A ver, el sexo no se determina por lo morfológico, no es nació con pene es varón, nació con vagina es mujer. Hay un montón de otros factores que se determinan que tienen que ver con lo cromosómico, con lo hormonal, con otras cuestiones que a mí me exceden, pero que efectivamente es esto, que alguien nazca con pene, y si hacemos, si vamos rascando las capas de lo biológico, y a lo mejor en todo lo demás responde a una cuestión femenina, no femenina, de mujer, ¿no? De hembra, Ujú. Sí, 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 desde lo sí, que es sí, más animal, si se quiere, ¿no? Desde la carne, desde lo real del cuerpo. Entonces, sí, claro, eh, es muy complejo, o sea, esta cuestión de caer en lo meramente biológico y sobre todo para nosotros como analistas, ¿no? Digo, que caigamos en un totalmente. biologicismo sería una contradicción absoluta, Ujú. absoluta. Este, Freud dijo, la realidad es la realidad psíquica, este, y no importa si mis histéricas me mienten, yo voy a escuchar lo que ellas tengan para decir en relación a que creen ellas que vivieron, cuáles fueron sus vivencias en relación a esto. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que nombrar a alguien que nació María y se identifica y se autopercibe como hoy como Pedro?
nombrarlo como María, porque entonces la biología determinó que ella era María, que era mujer y que, bueno, digo, y sobre esto podemos pensar miles de ejemplos, ¿no? Pero fíjense que es muy finito esto, porque si entonces nació biológicamente mujer y le pusieron bueno, María, justo María, y ahora se autopercibe Pedro, entonces hay algo que está mal. Hay algo en su psiquismo que está mal, porque entonces, y nos olvidamos de toda esa maquinaria de construcción de subjetividad y de identidad, que va mucho más allá de lo biológico. Y el psicoanálisis lo plantea de entrada. O sea, lo meramente biológico, el cachorro humano, dice Lacan, es un mito, porque el lenguaje nos antecede, es anterior, el orden simbólico es anterior a nuestra llegada al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué montamos esas capas una arriba de la otra como si fueran lo mismo? Como si lo biológico o la forma que determina, bueno, este es el varón, este es mujer, y el nombre que nos ponen, y entonces todo lo que nos dice la sociedad que debemos ser, si somos mujeres o somos varones, tenemos que seguir ese caminito marcado, y si nos salimos, entonces ya tenemos alguna patología. Bueno, no. Pero para poder decir que no, tenemos que tener argumentos también. Entonces, por eso es importante, o por lo menos ese fue mi intento con ustedes en estos dos encuentros, de entremezclar y poder pensar desde la teoría psicoanalítica. Porque el psicoanálisis tiene mucho para ofrecer en términos teóricos. Es un gran, bueno, nada, no voy a, es obvio lo que voy a decir, ¿no? Digo, es obvio que pienso eso. Pero bueno, no es sin lo otro también, no es sin desconocer la época, la sociedad, los debates en los que vivimos. Yo voy a cerrar con esto. A mí me pasó hace muchísimos años, este, que tuve que ir a hablar con una compañera del colectivo LGBT porque le decía, escúchame una cosa, digo, si una persona es trans, pero resulta que, no sé, no me acuerdo ahora qué le había preguntado, pero era una mujer trans y se siente atraído por las mujeres. ¿Esto es así? ¿Es posible? O sea, tenía confundidísimo lo que tenía que ver con la identidad de género y con la orientación sexual. Y yo digo, porque desde las jaulas, desde las casillas, sobre las cuales uno monta también la percepción, que es lo que les planteé desde el inicio, bueno, si era varón, yo no podía estar con, si le gustan las mujeres, ¿para qué necesidad? Digamos, era esto, ¿qué necesidad de identificarse con una identidad femenina? Bueno, fíjense qué locura. Qué locura. O siempre cuento que cuando daba talleres de salud sexual y reproductiva, decía que la libertad reproductiva, les estoy hablando de hace más de 20 años, era decidir cómo, con quién y cuándo tener hijos. O sea, la decisión de no tenerlos no estaba en la libertad reproductiva. Fíjense, o sea, qué loco. O sea, en ese momento era la primera feminista de vanguardia, pero les decía, ustedes tienen que decidir cómo, cuándo y con quién. Y faltaba el eje principal, que es si quiero o no. O sea, fíjense cómo determina el mandato, aún en momentos de ruptura, aún en momentos de esto, de revoluciones. Pero es muy loco. Bueno, no, no es loco. Todo tiene una explicación. Es la mismísima Matrix. Por eso vamos a película. Es la mismísima Matrix. A mí me está pasando con un paciente que tiene 21 él, y él, digamos, como que, bueno, dice que es atraído por las mujeres y todo, ¿no? Pero cuando habla de él, habla en femenino. Bueno, Habla en femenino, como que él me dice que, bueno, que en ciertos lugares o en cierto contexto, él se siente más cómodo, digamos, como actuando en femenino, ¿no? Como,
y es bastante femenino él cuando vos lo ves, digamos, pero dice, bueno, yo en otras ocasiones, en otro contexto, o sea, actúo de manera más estructurada en relación a lo que sería como el varón, ¿no? Y bueno, y él como que esto no le genera conflicto, o sea, lo traía por eso, porque al principio vos decías, ¿no? Como, bueno, que hay gente que no le genera conflicto, él como que lo tiene muy asimilado y muy incorporado en su forma de ser, en su forma de expresarse, y no es lo que trae a consulta como problema, digamos. O sea, Ahí va, viene por ahí otro va. lado. Entonces, bueno, es un poco eso también. Y si uno orientara la escucha con que se llama ella en determinados momentos, como si esto estuviera mal, como si esto fuera un desvío de una patología, estarías dejando de escuchar aquello por lo que viene, que es su padecimiento concreto, ¿no? Digo, bueno, de eso se trata, ¿no? Hay cosas que no nos tienen que desviar, no hay que perderse en la espira. Vuelvo de nuevo sobre esa gran frase. Bueno, no sé si alguien más quiere sumar algún comentario, alguna reflexión, no tiene que ser preguntas, y si no, nos vamos saludando, les pido que abran micrófonos. Natalia, abriste tu micrófono, no sé si querés hacer alguna consulta. No, no, porque dijo para saludar, bueno, lo abrí Ah, para para saludar. saludar. Para Muy eso. bien, perfecto. Yo sí quiero hacerte una pregunta, Mariana. Hablabas de Sí, Lacan que tuvo dos momentos para hablar del espejo. El sí. primero fue el texto El estadio del espejo y la construcción del yo. Y en el segundo, ¿cuál sería el texto? A ver, déjame pensar. A partir de 1950 va a tomarlo en distintos textos. Em, Listo. Sí, en el seminario 4 lo retoma, después, si no me equivoco, en el informe de Daniel Lagash también. Ujú. Te lo voy a pasar. Te voy a Dale. pasar a partir del 50 a ver cuál es el texto donde él habla del estadio del espejo como una cuestión más constante a lo largo de la vida. O sea, Ujú, es esa la lectura, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Cuando les pase la Gracias. bibliografía, se los paso. Gracias. Bueno, les agradezco infinitamente la atención, espero que les haya aportado algo, que me encantaron los comentarios, me hacen pensar, me los llevo, los sumo también a mis propias reflexiones. Esa es la idea de estos espacios, de que podamos intercambiar, de que nos queden preguntas dando vuelta, para seguir pensando y teorizando, ¿por qué no?, desde el psicoanálisis. Así que gracias, y espero, bueno, volver a verlas en otra ocasión. Bueno, muchísimas Bueno, gracias a vos, Mariana, y a todos los que participaron. gracias. Gracias, Mariana. Gracias, muchas Chao. gracias.